Bueno, y ese control de detención se está produciendo. Hay una audiencia también de formalización de cargos. Recuerde, estamos hablando de estafa. Estamos hablando de una serie de hechos fraudulentos, de promesas incumplidas y de hartos millones y millones de pesos que han perdido víctimas. De hecho, vamos a conversar con ellas. Anto Kohler está en la comuna de Colina. Y Anto, tú nos cuentas un poco cómo se ha ido desarrollando todo esto, el control de detención, pero también esa esperanza que hasta altura pareciera bien escasa de poder recibir algo de lo que las víctimas invirtieron creyendo en un abogado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Para la gente que está en la casa también, Alfonso, y se hagan una idea, acá en el Juzgado de Garantía de Colina nos encontramos porque adentro está este abogado estafador que está siendo en el fondo formalizado por estos cargos, Pablo Vázquez Piñas. Hay medios de comunicación, están los querellantes, tiene solo 36 años y arrastra cerca de 21 querellas por estafa y diferentes delitos de defraudación. ¿Qué hacía? Bueno, lo veíamos un poco en la nota, ¿verdad? Se acercaba a la gente siendo una persona amable, diciendo que, claro, él como abogado tenía diferentes cargos. Inventó que trabajaba en el banco, inventó que trabajaba en una automotora. ¿Todo esto para qué? Para ganarse la confianza de sus víctimas. Cerca de 400 millones de pesos son las que se suman en estas querellas que se están agrupando, Alfonso, porque esto que está pasando ahora es solamente por alguna de ellas. Como yo les decía, Pablo Vázquez Piña, el abogado que está siendo formalizado por estafa, que adentro en este momento es quien está enfrentando a la justicia gracias a algunas querellas. Otras se irán sumando porque las víctimas están levantando la voz. ¿Qué te parece? ¿Conversamos con una de ellas? Sí, claro, vamos. Mira, yo sé que tú no quieres revelar tu identidad, pero estamos en vivo para La Tarde es Nuestra y te queremos agradecer. Alfonso Concho te escucha. ¿Cómo partió tu relación con este personaje, abogado, amigo? Creo que incluso había intentado estafar incluso familiares, si es que nos puedes contar un poco de dónde se conoce. Bueno, yo a Pablo lo conocía del colegio. De chico lo conocí, nunca fuimos amigos directos, pero nos empezamos a juntar a jugar a la pelota después que salimos del colegio. Unos 10 años después, 8 años después. Y ahí empezamos a conversar con él, lo encontré un tipo bien agradable, sociable. Tenía pura confianza con él. Entonces, y así empezó el tema. ¿Qué te ofrecía, Alfonso? Él también te escucha para poder Perfecto. ir conociendo esta historia. Hola, hola. Bueno, nosotros partimos con el tema de una demanda a la ISAPRE, en donde partimos escribiendo la famosa carta de adecuación por un plan que nos habían subido. Bueno, acudimos a él porque encontramos que era una persona de confianza. Escribió la carta, no logramos bajar el plan y posterior a eso él nos ofreció demandar a la ISAPRE, que podíamos ganar mucha plata. Yo en ese tiempo estaba sin trabajo, así que me venía de perilla la plata. En primera instancia logró ganar las costas y con estas famosas costas él acudía una vez al mes a pedirnos plata mensual prácticamente, haciéndose un sueldo con nosotros, pidiéndonos que él tenía contactos para lograr sacar la demanda luego, que tenía un contacto acá, que tenía otro contacto allá y al final nos daba fecha de pago para que saliera este monto que nosotros no habíamos ganado porque supuestamente le habíamos ganado a la ISAPRE. Al momento de llegar a la fecha le decíamos, Pablo, ¿qué pasa con esto? No, es que no sé qué, puro dando excusas. ¿Cuánto fue el monto total que a ti finalmente te pidió? En 11 millones de pesos. Tanto ¿Tanto? a mí, a mi señora, que ella fue la que puso las lucas, 11 millones de pesos. Sí, Ella fue la que puso las lucas, yo en ese momento estaba sin pega, así que... Le Ya. dijimos, de hecho, Pablo, estamos sin pega, nos está costando esto que tú estás haciendo. Díganos. No, es que, bueno, primero agradecerle la posibilidad de conversar, ¿no? Yo sé que siempre cuesta y harto entregar un testimonio cuando uno es el afectado. Yo creo que es súper complejo, pero en ese sentido pareciera que este sujeto, Pablo Vázquez Piña, se aprovechaba primero, por lo que estoy viendo en el caso suyo, de la cercanía, se conocían. Después de su profesión, era abogado. ¿Cómo desconfiar uno de un abogado? Bueno, lamentablemente tenemos que desconfiar. Sí. Y lo otro que siempre él decía, no tengo la plata ahora, pero va a llegar luego. Y así va extendiendo, ¿no?, la estafa y así va pidiéndoles más dinero y así iban cayendo de alguna manera sus víctimas, ¿no? Ah, sí, siempre, ¿no?
Siempre nos decía, chiquillo, el otro mes sale, el otro mes estamos con esto. ¿Y cuándo A la hora comienzan a que uno sospechar pasaba nada, ustedes? entonces así nos fuimos harto tiempo. Mira, el año pasado me llegó un Instagram de funas de este loco, Ya. en donde lo estaban funando y me di cuenta que había mucha gente. Entonces ahí yo dije, ya, esta weá. Dije yo, aquí jodimos, dije yo. Igual, Alfonso, para sumar un poco a esto, la audiencia comenzó hace 15 minutos y dieron una hora de receso. Ya. Mientras comenzaba, logramos entrar y ahí, por ejemplo, pudimos tener datos que datan desde el año 2022, donde esta persona, Pablo Vázquez Piña, habría comenzado a hacer estas ofertas de departamentos en Ñuñoa por 17 millones de pesos, inventando que él estaba en los bancos, que él trabajaba en los bancos, entonces tenía un cierto dato donde él podía comprarlos antes de remate. Y así llegaba la gente. También inventó... Dime, Sí, Alfonso. No, y respecto a cómo se acercaba, porque bueno, en el caso de lo que tenemos en vivo, él se fue acercando con una idea de judicializar esta disputa que hay con las ISAPRES, ¿no? De cómo los planes van subiendo, en fin, que en algún momento fue muy famoso. Pero en el caso de otros casos, es de viviendas, ¿no? O sea, que tengo una vivienda rápidamente, hay que comprarla rápida, pásame plata rápido, y bueno, se aprovechaba de alguna manera, de nuevo, de la necesidad de comprar una buena oferta, pero también se apoyaba mucho en su rol de abogado. En el caso de quien está con nosotros, ¿cuándo se da cuenta de que es la estafa? Ya nos contaba un hito, ¿no? Que le llega un posteo por Instagram, pero de ahí para adelante, ¿conversó con este sujeto, con Pablo Vázquez Piña? ¿Qué le respondía respecto de esa comilla funa que había por redes sociales? Yo no lo enfrenté al tiro. ¿Ya? Quise tratar de dejarlo ahí para ver hasta dónde mentía. Entonces, nos hablábamos hace rato y ella no tenía ninguna fe en esto. Entonces, en un momento le hablé por WhatsApp y lo agarré para el deseo, por así decirlo. Le dije yo, vale, estáis desaparecido, ¿qué te pasó? No, me dijo, vengo llegando de no sé qué cosa. Ya, pues, ¿cuándo me tenéis novedades del caso? En abril, sin falta. Y bueno, en este Instagram que nosotros teníamos, que habíamos creado para funar a este weón, ¿cómo se llama? Me imagino que se empiezan a conocer más víctimas, que casi siempre suele pasar cuando se hace más público este tipo de artimañas, podríamos llamarle. Incluso, no sé si me podrías dar un minuto para incluir a otra persona que también es parte de las demandas. Tú te puedes quedar acá porque, bueno, Alfonso, hay también un tema con la vergüenza, con el tema de no querer ser reconocidos, así que te invito por acá. Dime, Alfonso. No, es que pasa eso y es muy comprensible porque, a ver, lo primero que se deposita en sujetos como esto es la confianza. Cuando se defrauda la confianza, te das cuenta que estás siendo estafado. Pero al mismo tiempo pasa algo, yo creo que más lo puede explicar un psicólogo, y es sentirse básicamente tonto, que cómo confió y todo. La verdad es que eso es mérito delictual del sujeto, digamos, porque los estafadores tienen esa posibilidad de embaucar a las personas. Ahora, sobre eso mismo, cuando ya comienzan a saber que es un estafador, ahí las dos personas que están contigo, ya se dan cuenta que la plata probablemente no va a volver. ¿En qué momento deciden judicializarlo? Y particularmente la sensación con la que quedan, porque en el primer caso nos contaba que además estaba cesante, es decir, estás muy vulnerable y esto te golpea más todavía. Claro, si podemos conocer también tu caso, cómo se acerca a ti, como lo que habla Alfonso. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, el imputado, me contactó vía Facebook ofreciéndome la oportunidad de comprar vehículos a bajo costo antes de que saliera un remate. En esa oportunidad yo le dije que no estaba interesado en comprar vehículos, pero a la vez me ofreció otro tipo de negocio. Compra de camisetas, de carne, perfume, terrenos. Y me pedía sumas de dinero, diversas sumas de dinero. En un comienzo yo le transferí 1 millón de pesos. Al pasar de 4 o 5 días, él me regresó ese 1 millón de pesos con la ganancia prometida. Después, a la tercera vez, me pidió 5 millones de pesos. Yo se los transfiero. Me dijo que dentro de los 10 días siguientes iba a haber un retorno, del cual nunca existió. Claro, o sea, en el fondo lo que decía Alfonso es como ir ganándose la confianza, ¿no? Claro, él empezó de a poco pidiendo sumas más bajas y después hacía el retorno. Después de a poco iba subiendo las transferencias, las cuales después ya nunca las devolvía. Y en este caso, y ofrecía Sí, perdón, que en este caso... Te escuchamos. Sí, que en este caso
la sospecha ya viene cuando todo lo que están invirtiendo no se devuelve básicamente, ¿no? O también como el primer caso, cuando se dan cuenta a través de redes sociales que este sujeto está estafando a esta gente. Claro, yo me percaté que ya era una estafa porque las excusas que él me daba eran excusas burdas, eran reiteradas las excusas de que tenía accidente, de que estaba enfermo, de que le habían hecho un portonazo. Entonces ya eran reiteradas. Me puse a averiguar por redes sociales y llegué con un grupo en Instagram en que hay un grupo de varias víctimas estafados por Pablo Vázquez Piña. Y ahí ya me percaté que no era la única víctima y que habían alrededor de 20, 25 víctimas más. Y después de eso decidí interponer una querella a principios de este año para lograr, más que recuperar el dinero, hacer justicia. ¿Y el monto defraudado, Anto? Claro, o sea, ¿el monto defraudado para usted? A mí me defraudó aproximadamente con 15 millones de pesos. Claro, o sea, es como lo que yo decía, Alfonso, aquí vamos 10, 15, lo que yo alcancé a escuchar de la audiencia. Teníamos casos y montos por 32, 16 millones de pesos y así hasta llegar a cerca de 400. Este abogado que en el fondo también se contactaba de diferentes formas con sus víctimas. Vemos que algunos por conocerlos desde el colegio, por conocerlos como vecinos, sí, porque él era de la comuna de Macul, también como información que pudimos recabar acá en la audiencia, pero incluso por redes sociales. Eso sí, también no deja de llamar la atención. Anto, me imagino que también su forma de acercarse, como tú decías, Alfonso, con mucho poder de la palabra, como lo hacen muchas veces estas personas. Sí, es que bueno, tienen esa capacidad delictual, ¿no? Los estafadores. Yo por eso les decía al principio que es bastante común que además las víctimas se sientan, comillas, tontos, ¿no? Porque confiaron, ellos seguramente verbalizan todo lo que les está pasando y dicen, ¿cómo no caí antes que me estaban estafando? Bueno, porque estos sujetos tienen esa capacidad. Ahora, por lo que estoy viendo además, Anto, él buscaba la forma de estafar y había de todo, desde judicializar enfrentamientos con la ISAPRE, estoy viendo también que hay casas, que hay automóviles y no tenía ningún distingo. Amigos por un lado y en otro caso otras personas que conocía al pasar. Por lo tanto es bien atípico el perfil, digamos, porque siempre un estafador estafa a personas desconocidas, con un rubro giro, pero en este caso se armaba de todo, digamos, este sujeto. Hasta un tío involucrado, un propio familiar, y por eso también nos deja de llamar la atención que esto es distinto a lo que hemos visto en otras oportunidades, porque, como ustedes decían, ofrecía departamentos, camisas, inversión en camisetas, en algunas inversiones de importación del extranjero, pero también remates de automóviles. No había, como ustedes tal vez lo sabrán mejor que nosotros, una misma forma de operar de este estafador abogado que finalmente pudiera coincidir con las diferentes víctimas, ¿o no? No tenía una sola forma de poder estafar a la gente. Se da cuenta en el relato de la audiencia de que estafaba de diversas formas y no discriminaba. Quien podía darle dinero era su presa fácil. ¿Tú habías escuchado esto de contacto por redes sociales? Me imagino que como compañero, no sé si alguna vez pudiste saber si es que en la familia, en la vecindad, en la comuna, también él era conocido, tenía muchos amigos. Era conocido, sí, de hecho éramos conocidos del colegio, tenía hartos amigos. De hecho ayer cuando salió el reportaje al tiro me hablaron los muchachos del colegio, mis compañeros, riéndose un poco de la situación y eso, más que nada. Claro, al final lo que hay detrás de esto, Alfonso, son familias, son personas que están incluso esperando el dinero de vuelta o que este abogado, estafador, también pague lo que ha hecho, porque son muchos años de sufrimiento. Desde el año 2022 datan algunas de estas estafas y nosotros hemos querido recoger también la impresión de más víctimas. Les queremos agradecer a ustedes, pero hay algunas que están esperando que termine la audiencia porque se les parte el corazón, Alfonso, poder hablar frente a cámara ante una situación tan triste como que te ilusionen y finalmente terminen estafándote y jugando con tu dinero, pero también con tu tiempo y con tu ilusión de poder tener un mejor estilo de vida. No, sí, es muy complejo. La estafa suele tener esa afectación que en este caso es económica. Si hablamos de algunas estafas, 70 millones, 32 millones, 15 millones, pero también está la área, si ustedes quieren, psicológica, porque la verdad es que le debe estar pasando a cada una de las víctimas de este sujeto
Se preguntan cómo confiaron además en el primer caso cuando estaban cesantes, pero bueno, tiene que ver con esa forma de actuar de estos sujetos. Les queremos contar que además que como abrimos un canal de comunicación, @latardenuestra, y si no, ahí abajito, muy cerca de la Anto, en la pantalla usted está viendo un teléfono, ¿no? Que es el +569 3936 6538. Bueno, nos están diciendo que hay más afectación, hay más víctimas de este sujeto, que se están enterando por La Tarde Nuestra de que este sujeto operaba así, de cómo funcionaba, y también se están enterando que está detenido, que hay un control de detención y formalización. Así que, Anto, vamos a quedar muy atentos al caso, porque evidentemente todo indica que estas 20 y tantas víctimas se van a sumar a otras víctimas que se están enterando con nosotros que fueron estafados. Así que vamos a quedar muy pendientes. Anto, ya tuve entrevistado. Muchas gracias por la confianza. Buenas tardes.